El 27 de mayo del año pasado salí de Cuba, o sea, hacen aproximadamente 10 o 11 meses que salí de Cuba y ha sido un cambio completo, un cambio radical en mi vida. Ha sido todo un sub y baja de emociones. En todo este tiempo he aprendido muchísimas cosas nuevas que en Cuba o serían imposibles o nunca las pudieras haber vivido. Así que hoy quiero hablar con ustedes, mi comunidad en YouTube, mi círculo de confianza, cómo ha sido mi vida en Brasil en estos meses, si he crecido, si siento que estoy avanzando en mi vida o si siento que estoy atascado. Así que vamos a comenzar. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Como les iba diciendo, desde bien pequeño yo siempre he tenido esa mentalidad independiente de empresario, de tener mis negocios de turismo, negocios de bienes raíces, negocios, no sé, siempre he querido estar en ese mundo y desde que estoy en YouTube he aprendido, por decirlo de alguna manera, a ser más emprendedor. He aprendido de mentalidad, he pasado por muchísimos procesos porque si algo hace que tú crezcas en este mundo son las críticas de las personas. Muchas personas que criticaban porque nunca vas a llegar a ningún lugar o porque eres tal cosa. Bueno, la mente de uno crece con las críticas y crece a medida que uno va errando, porque como dicen mis mentores aquí en Brasil, la forma más fácil de crecer es errar, o sea, es cometer errores porque de los errores se aprende. Y yo realmente cometí muchísimos errores y cada día estoy aprendiendo más. Yo tomé la decisión de venir para Brasil porque la verdad en Cuba no aguantaba más. De hecho, cuando yo tenía el dinero, que fue gracias a la venta de todas mis cosas, gracias al apoyo de ustedes siempre han estado ahí para mí y de eso estoy muy feliz porque siento que tengo una familia que nunca tuve realmente, la tengo digital, pero la tengo. Y yo decidí salirme de Cuba porque ya no aguantaba más. De hecho, yo no pensé salirme de Cuba en ese momento. Yo quería esperar más meses para estar junto a Nikki y aprovechar un poquito más de mi país porque yo sinceramente nunca había conocido mi país y en ese momento estaba como conociendo las bellezas naturales de mi país. Quería aprovechar un poco más, pero la situación fue imposible. Yo salía a las calles, yo estaba, como ya les digo, en mejor posición económica que la mayoría de las personas por mi trabajo en YouTube. Pero yo salía a las calles y veía tristeza, veía a la gente pasando demasiado trabajo, incluso nosotros pasábamos trabajo porque se iba el agua, o porque había apagones nacionales, o porque teníamos el dinero pero no había comida, no había transporte, y nada de eso a mí me gusta, además que yo no puedo vivir callado, y en Cuba cuando uno abre la boca lo meten preso, desaparecen por expresarse libremente, nadie abre la boca, yo no me iba a arriesgar a yo abrir la boca por los demás y yo irme preso y los demás seguir en la calle, así que la mejor opción para mí fue escapar de toda esa triste realidad. Llegué a Brasil, desde el principio yo les he estado documentando todo, cómo ha sido mi vida aquí, todo lo que he conocido, y gracias a ustedes he podido conocer muchos lugares, gracias a mis suscriptores que me apoyan muchísimo, ya les digo, son mi familia, podemos conocer Sao Paulo, lo conocimos Gramado, conocimos Balneario Camboriú, y ha sido increíble y por supuesto mi mentalidad ha cambiado muchísimo más. Yo sé que hay muchísimos emigrantes que llegan a este país y cuando llegan es un choque tan grande porque no están adaptados a un sistema así y es relativamente difícil adaptarse. Gracias a Dios mi adaptación fue un poco más rápida porque ya yo venía con mente de crecer desde Cuba y ciertamente ya estaba adaptado un poquito al capitalismo porque yo me pagaba mi renta, yo me pagaba mi agua, mi electricidad, mi internet, etc. Como ya les conté al principio, yo siempre he tenido una mentalidad de emprender, así que cuando llego aquí, ¿qué creen que ustedes voy a hacer? ¿Creen que voy a buscarme un trabajo normal o creen que voy a conocer cómo funciona todo el mundo del emprendimiento en Brasil y a seguir con mi canal de YouTube? Pues la segunda opción. Yo a partir de que llegué aquí empecé a hacer muchísimos proyectos, por supuesto seguí con mi canal de YouTube, pero yo sé perfectamente que bajo mi situación, ¿cómo decirlo? Bajo mi situación de migrante, lo que a mí me gustaría para mi canal de YouTube, que es mostrarle muchísimos lugares del mundo, yo no puedo porque yo soy emigrante y no tengo un pasaporte ni un estado actual que me permita hacer todo eso, entonces solo me queda hacerles vlogs de mi vida y compartir un poquitico de mi vida con ustedes. Entonces, por supuesto, yo no me podía conformar con esto y decidí invertir en varios proyectos. Mi primer proyecto que surgió aquí en Brasil fue mi agencia de marketing y publicidad, que por supuesto hoy está en pleno crecimiento, es con mi socia. Fue recientemente porque yo tenía que esperar a que mi socia llegara aquí, pero bueno, antes de eso conocí muchísimos lugares, conocí ciudades llenas de millonarios, conocí shopping donde venden cosas que yo jamás he podido pensar ni en comprarme, y todo esto solamente me dice una cosa: necesito crecer en la vida.
porque a mí me gustaría poder permitirme todas esas cosas, poder crecer, ¿me entienden? Poder crecer, no quedarme, no estancarme, yo quiero crecer, ¿me entienden? Entonces, estar en ese ambiente hace que tú quieras crecer más y eso es lo que me pasa a mí, que quiero cada día crecer más. Ya les digo, no es una ambición mala porque la ambición mala lleva a que te vides la espalda a la gente que te apoyó y todo eso. No, mi ambición es totalmente buena. La verdad no es nada fácil porque como nosotros somos cubanos y apenas estamos aprendiendo portugués y gracias a Dios me ha ido muy bien con el portugués, yo me sé relacionar perfectamente en portugués. Pues para nosotros es muy diferente cómo funciona todo el sistema económico fuera de Cuba, porque ya saben que Cuba todo es regularizado por el gobierno y acá los sistemas económicos son muy amplios, son muy complejos, entonces es muy difícil de entenderlo. Ahora estoy trabajando en una empresa, bueno, realmente no estoy trabajando, más bien estoy visitando esa empresa porque en esa empresa hacen mentorías de cómo funciona el mercado brasileño y así estoy aprendiendo muchísimo más. En ese ambiente yo estoy prácticamente rodeado de futuros millonarios, incluso de millonarios, hay gente que cobra miles y miles de reales, hay gente que cobra millones y entonces estar rodeado de ese ambiente yo siento que me está haciendo genial a mí y a mi socia porque estamos yendo juntos. Primero, para aprender portugués. Segundo, para aprender cómo funciona todo el mercado brasileño, que a mí me encanta aprender la economía, me encanta aprender de negocios y todo esto lo estoy aprendiendo en esa empresa. Yo no tengo hasta ahora ningún salario, yo vivo 100% de mi canal de YouTube y de los superchats, de las donaciones. Yo ahora mismo no tengo ni un solo peso ni de mi agencia ni de esta empresa, yo simplemente estoy en mi recorrido de aprender. Y ustedes dirán, Kevin, pero ¿cómo estás queriendo entrar en ese mundo si todavía no ganas ni un peso? Esta es una mentalidad muy normal entre personas que no saben cómo funciona este mundo de los emprendedores, pero déjame decirle, así empezaron todos los millonarios ahora mismo. Sin un peso, aprendiendo y en el futuro pues poniendo en práctica todo lo aprendido. Ahora, hablando de mi empresa de marketing y publicidad, me está yendo bastante bien. Estamos contactando a hoteles porque queremos dirigir esta empresa para una comunidad, ¿cómo decirlo?, de la alta sociedad. O sea, vamos a trabajar con hoteles, restaurantes de alto nivel, o sea, de alta clase, por decirlo así. Ahora estamos contactando hoteles, tenemos reuniones con gerentes de hoteles para hacer parcería, o sea, para hacer trabajos en conjuntos con hoteles y así poco a poco ir creciendo. Recuerden que todo esto ha sido apenas meses. Hay personas que llevan aquí años y lamentablemente no han logrado nada y suena feo decirlo, pero es así. ¿Por qué? Porque viven limitados y no ven todas las oportunidades que tienen para salir adelante fuera de Cuba. Entonces, con mi empresa estamos haciendo muchísimo, estamos haciendo lo más posible por conseguir clientes y por conseguir contactos, porque fuera de Cuba lo que mueve son los contactos. Tener contactos hace que tú llegues súper lejos. Y con la empresa esta que estoy diciendo, ya les digo, estamos aprendiendo de negocios, estamos aprendiendo de mercado, estamos aprendiendo cómo funciona todo el mercado brasilero. Y ustedes dirán, Kevin, mi filio, familia, sí, nosotros somos familia. Ustedes dirán, Kevin, pero, o sea, ¿realmente estás aprendiendo de todo ese tema? ¿Cómo funciona el mercado? O sea, ¿realmente te puedes convertir en un empresario? Yo les digo, gente, si ustedes tienen ese sueño, sea de emprender, sea de crearte un restaurante, como lo tiene Dariel, sea de lo que sea, síguelo. O sea, lucha por eso, aprende, infórmate. Una de las cosas por las que a mí me han criticado es por no terminar la escuela en Cuba. Y yo siempre explico que la escuela en Cuba no sirve para nada. De hecho, aquí no me serviría ningún título cubano. Ni en Cuba sirven los títulos cubanos. A mí siempre me han criticado por eso y mira, ahora estoy aprendiendo muchísimas cosas de empresas, de negocios. O sea, cada persona sabe lo que hace. Yo simplemente les digo que aprendan, que trabajen la mentalidad porque eso es lo más importante que uno tiene. Y ustedes dirán, ¿cuánto has crecido desde que estoy en Brasil? Yo sinceramente pienso que he crecido muchísimo. Hay gente que no lo va a ver así, pero yo sí lo veo así. No tengo una casa, obviamente, no tengo un carro. Llevo meses aquí y cuando las personas ven todo lo que he logrado en estos meses, se piensan que es poco porque yo tendría que lograr más, pero en realidad no es poco porque vivo muchísimo poco tiempo aquí, ¿me entienden? Entonces,
a mi punto de vista, y no sé el punto de vista de ustedes, yo he crecido muchísimo desde que estoy en Brasil, porque he crecido tanto yo como persona, mi ámbito, que es tan difícil de explicar todo el cambio que ha dado mi vida, todas las cosas nuevas que estoy aprendiendo. Es un mundo entero por conocer, es un sistema completamente diferente por conocer, desde cómo funcionan los autobuses a cómo funciona, no sé, abrir una puerta eléctrica, yo no sé, gente, es un cambio completamente radical y del cual definitivamente estoy súper orgulloso de estar viviendo esto y súper agradecido con todas las personas que me apoyaron y que hoy en día me siguen apoyando, porque yo no se los puedo explicar, pero no sé cómo explicarles lo increíble que está haciendo poder conocer todas estas cosas. Y si bien estamos atravesando por muchísimos problemas, porque pues hay cosas que pagar, uno no puede hacer más de lo que quisiera, yo estoy 100% seguro de que vamos a conseguir lo que nos prometamos, porque si ya lo hicimos antes, aquí lo vamos a hacer también, vamos a salir adelante y vamos a cumplir todos nuestros sueños. Y si tú que me estás viendo también tienes un sueño, yo sé que mayormente me siguen personas mayores y por eso yo hablo todo esto, para que ustedes vean cómo ha cambiado la visión de las personas, por lo menos mi visión siendo un joven de 20 años, que voy a cumplir 21 en marzo. Si tú eres joven y también quieres crecer en la vida, yo te digo que aprendas, infórmate de lo que te guste, infórmate de negocios, del mercado, cómo funciona todo y hazlo. Y hazlo, porque al final en esta vida tenemos que hacer lo que nos gusta, porque si hacemos lo que no nos gusta vamos a vivir, por decirlo de alguna manera, sumisos al sistema. Entonces, yo en esta empresa que estoy ahora fragmentando para aprender, como ya les dije, estoy rodeado literalmente de millonarios y tengo muchísimos mentores que hablan de mentalidad, que hablan de cómo funciona el mercado y yo me quedo, wow, o sea, es como un mundo completo que yo apenas estoy empezando a conocer. Entonces, gente, definitivamente mi vida acá en Brasil está cambiando muchísimo. Muchas personas pensarán que no, porque como no tengo un carro, no tengo una casa, y hoy en día para las personas eso es lo que te hace ver que avanzaste en otro país, tener un carro y una casa, y yo lo voy a tener, pero a mi tiempo. Yo ahora estoy prefiriendo avanzar en conocimientos, porque como dicen algunas personas muy famosas, el conocimiento es poder. Así que yo estoy prefiriendo avanzar en conocimientos todo lo que pueda para ponerlo en práctica. Y ya les digo, ustedes me van a acompañar en todo mi proceso. Hasta ahora me han acompañado y me van a seguir acompañando. Ustedes verán, todo va a salir bien. Yo estoy confiando en el destino, estoy confiando en mí, estoy confiando en nosotros, básicamente. Todo va a salir bien. Y bueno, básicamente esto ha sido un resumen de cómo yo me siento en Brasil, de cómo ha avanzado mi vida, porque sé que esto es algo que muchas personas necesitan escuchar, porque muchas personas llegan aquí con miedo, quieren emprender, pero tienen ese miedo. Trabajar la mentalidad es algo bien difícil, solo tienes que aprender, como lo digo, de los errores se aprende. Y yo llegué a este país con una mentalidad de crecer, y ahora, 10 meses después, tengo esa mentalidad, uf, quiero explotar, te lo juro, más todavía, quiero crecer más todavía después de ver todas las oportunidades que hay en estos países. Pero bueno, nada, gente, coméntame qué tal te pareció. Esto fue una clase de mentalidad, no, es todo lo que, como yo me siento desde que estoy en Brasil, todo lo que he aprendido, simplemente querían compartirlo con ustedes. Y bueno, dejen su opinión siempre con respeto en los comentarios, deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero, bye bye.